Hoy vamos a ver las infecciones del tracto respiratorio superior. Bueno, ya vimos las del tracto respiratorio superior, que fueron la faringitis. Ahora vamos a ver las del tracto respiratorio inferior, que son las neumonías específicamente. Entonces, vamos a ver las generalidades de las neumonías. ¿Qué es una neumonía entonces? Una neumonía la vamos a definir como una enfermedad pulmonar inflamatoria que afecta el parenquima pulmonar, efectivamente afecta a los alvéolos pulmonares. ¿Cómo se clasifica según el sitio de la infección? Vamos a tener neumonía comunitaria, si se presenta en la comunidad, o neumonía intrahospitalaria, si se presenta en el hospital. De esa manera se clasifican las neumonías, comunitaria e intrahospitalaria. Y la clasificación involucra otros factores como grupos de edad, la inmunidad del paciente y el tipo de germen implicado en esa patología. Entonces esto es algo bien interesante. ¿Por qué se caracteriza la neumonía? Bueno, la neumonía vamos a tener toda la afección respiratoria, a veces viene después de una infección viral de las vías respiratorias altas y se va a caracterizar porque hay infiltrados en los pulmones. Hay líquido en los pulmones, lo que se conoce como empiema, que es esto que estamos viendo aquí en esta gráfica, que es acumulaciones, grandes acumulaciones de pus en una cavidad de nuestro organismo. Eso se denomina empiema, o sea que vamos a encontrar en la cavidad pulmonar infiltrados que son de pus. O sea, hay una invasión de ese tejido por microorganismos, que pueden ser bacterias, pueden ser virus o pueden ser hongos, también los que causan la neumonía, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, los patógenos que vamos a estudiar el Streptococcus pneumoniae. Esta vez sí vamos a ver un alfa hemolítico, como lo que habíamos preguntado en el quiz. Vamos a hablar de la Klebsiella, esta es una enterobacteria. Vamos a hablar del Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria también. Legionella, virus de influenza, virus incital respiratorio, Mycobacterium tuberculosis, nocardia, Pneumocystis jirovesi, Aspergillus, Histoplasma y Coccidioides imiti. Estos últimos son hongos. Entonces hoy vamos a trabajar varios de estos microorganismos. Miremos aquí enseguida. Vamos a empezar por la patogenia de las infecciones del tracto respiratorio bajo. Entonces, aquí se presentan por aspirado de secreciones orofaringeas. Los microorganismos más frecuentes que nosotros vamos a observar en una neumonía son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Klebsiella pneumoniae. Son los microorganismos que más están más implicados con la neumonía. Entonces fíjense que tenemos tres bacterias aquí, tres bacterias. También se puede presentar por inhalación del aire inspirado y el mecanismo más importante de transmisión del microorganismo atípico del Mycobacterium tuberculosis es esta, inhalación por aire inspirado. Pero nosotros contra el Mycobacterium tuberculosis, que lo vamos a trabajar también, vamos a dedicarle una clase a Mycobacterium tuberculosis, sabemos que este microorganismo, la mayoría de las personas somos resistentes a él, ya que estamos vacunados. Esa es la vacuna que se llama BCG, Bacilo Calmette Guerin. Entonces, la mayoría de las personas, o creo que todas las personas, debemos estar vacunadas contra el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, la vía hematógena es poco frecuente, pero se puede dar por sepsis, como por ejemplo por el estafilococo. Ya nosotros lo hemos mencionado, mas no hemos hablado profundamente de él. Bueno, ¿cómo se clasifican las neumonías? Bueno, la neumonía es la inflamación de los pulmones causado por un virus o una bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en el costado afectado del tórax. Hay tos y expectoraciones. Esto es algo bien importante. Esa es la definición de una neumonía. Y las neumonías, existen neumonías típicas, que son las más comunes, las más frecuentes, que se caracterizan porque tienen un comienzo súbito, comienzo rápido. Vamos a encontrar fiebre alta de más de 38.5 grados Celsius. Hay escalofríos, dolor costal y tos productiva. En la neumonía atípica tiene un comienzo gradual, un comienzo lento. Hay fiebre o febrícula, o sea, fiebre baja. Hay dolor de cabeza, dolor muscular, de articulaciones.
hay tos seca y persistente. Entonces son dos cositas totalmente diferentes o que podemos nosotros diferenciar de una neumonía típica a una neumonía atípica. Por ejemplo, la fiebre es un dato interesante. En la neumonía típica la fiebre es alta, más de 38.5. En la neumonía atípica es fiebre baja o febrícula. También vamos a observar en la atípica tos seca y persistente y en la típica tos productiva. Pero bueno, eso es un dato importante para poder identificarlo nosotros. Bueno, entonces como les había dicho, les voy a hablar del primer microorganismo productor de una neumonía típica. Entonces estamos hablando específicamente del principal microorganismo que produce neumonía, que es el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Este es el famoso neumococo. Entonces, por eso todos los profesionales de la salud, cuando van a ingresar, sobre todo ustedes que van a ingresar a su sitio de práctica, deben tener la vacuna del neumococo. Nos exigen esa vacuna porque el microorganismo es muy frecuente y es bastante contagioso. Y no solo produce neumonía, sino que también es capaz de producir meningitis. Entonces, eso es algo bien importante. También puede producir meningitis. Entonces, ese es el inconveniente con este microorganismo Streptococcus pneumoniae, que también puede producir meningitis. Entonces, pero ahorita no lo vamos a ver como productor de meningitis, sino únicamente neumonía, porque estamos en neumonía. Pero para que ustedes sepan la importancia de colocarse las vacunas. Bueno, entonces repasemos los cocos gram positivos. Tenemos los estafilococos, racimos de uvas, los estreptococos en cadenas, tenemos los enterococos que se encuentran en parejas. Dentro de los estafilos tenemos el aureus, epidermidis y saprophyticus. Y dentro de los estreptococos tenemos que mirar pues la hemólisis, alfa hemolíticos y beta hemolíticos. Dentro de los alfa hemolíticos tenemos el viridans y el pneumonia. Este que estamos viendo ahora mismo. Entonces fíjense que es un alfa hemolítico. Produce alfa hemólisis. Entonces en el caso clínico, si es un Streptococcus pneumoniae, nos va a decir que en el agar sangre se presentó alfa hemólisis. Beta hemolítico, Piógenes y Agalactiae, pero el Piógenes no está relacionado con neumonía. Y los enterococos son infecciones oportunistas, producen infecciones oportunistas. Entonces dentro de estos tenemos el Enterococcus faecalis y el Enterococcus faecium. Bueno, entonces esto para recordar aquí, esto lo habíamos visto. Este microorganismo tiene alfa hemólisis, alfa hemolítico, o sea que lo vamos a ver verde en el agar sangre. Bueno, el Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo, o sea, él se encuentra agrupado como diplococo, o sea que nosotros lo vamos a ver en el gran así, en parejitas, Algunas veces sí va a formar cadenas, pero casi siempre lo vamos a observar en parejas. Bueno, es alfa hemolítico en el agar sangre. Fíjense que esta es una caja de agar sangre donde se observa la alfa hemólisis color verde. Esta es la beta hemólisis que yo les dije que era blanca o amarilla. Pero la alfa hemólisis se observa verdecita. Fíjense, alfa hemólisis. Y la gamma hemólisis quiere decir que no hay hemólisis, no hay destrucción de los glóbulos rojos. Son catalasa negativos. Entonces nosotros lo vamos a observar de esta forma. Le hacemos la prueba de la catalasa y es negativa. Son sensibles a la octoquina. La octoquina es un antibiótico. Entonces nosotros colocamos en el agar el microorganismo, lo sembramos completamente y le colocamos un disco de octoquina. Si observamos que a las 24 horas no hay crecimiento, hay un halo de inhibición, quiere decir que este microorganismo es sensible. A diferencia de este de la derecha, que se observa que hay crecimiento, o sea que es resistente al disco de octoquina. Entonces, fíjense todas las pruebas que nosotros debemos hacer. Hacemos un diplococo gram positivo, es alfa hemolítico, es catalasa negativo y además sensible a la octoquina. Entonces, todas estas son pruebas que me van orientando a mí al diagnóstico de que estoy frente a un Streptococcus pneumoniae. Presenta también un polisacárido capsular, ya que es un microorganismo que tiene cápsula. Recordemos que todas las bacterias, no todas las bacterias tienen cápsula, algunas sí, otras no. Del cual se definen 23 serotipos. 23 serotipos. La patogenia, la secuencia de pasos, primero coloniza el tracto respiratorio superior, luego se da la aspiración, o sea que ingresa
y luego proliferación y respuesta inflamatoria. ¿Por qué se favorece esto? Esto está favorecido, o sea, la colonización y el ingreso del microorganismo está favorecido por las personas que son fumadoras. Estas personas que son fumadoras, el tracto respiratorio superior e inferior se encuentra irritado por la cantidad de moléculas extrañas que logran ingresar al organismo. El humo siempre daña, irrita todas las vías respiratorias. Entonces esto es algo importante que ayuda y favorece el ingreso de microorganismos patógenos. Además, las toxinas producen hemolicinas, pues que destruyen los glóbulos rojos. Hemo y lisis, destrucción de glóbulos rojos, es citolítica, y hay autolicinas, que hay liberación de toxinas o sustancias proinflamatorias. Bueno, miremos la epidemiología. Entonces afecta a personas de cualquier edad. Se transmite de persona a persona por aerosoles. Esto se le denomina un aerosol. Cuando la persona tose o estornuda, elimina diminutas goticas que quedan en el ambiente y son inspiradas por otra persona. Entonces, de esa manera es como se transmite. Y como recuerdan la clase anterior que yo les dije que estas infecciones del tracto respiratorio eran las más frecuentes en la práctica clínica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar en contacto con pacientes que tienen tos o están estornudando todo el tiempo. Entonces nosotros debemos tener esta vacuna. Por eso es importante colocarnos la vacuna. Comorbilidades que favorecen o que podrían agravar esta neumonía, que podrían hacer que esta neumonía se tornara más grave. Tenemos el SIDA, obviamente, síndrome de inmunodeficiencia humana. Si nuestro sistema inmunológico no está trabajando bien, obviamente cualquier patología que nos va a dar duro, nos va a ser muy grave para el paciente. La anisplenia, o sea, las personas que les extirpan el órgano esplénico, el vaso. Una persona que tenga gripa, obviamente va a tener como les dije al inicio, eso va a favorecer a veces la neumonía, viene después de una infección respiratoria viral, una gripita, cualquier cosa, puede favorecer que se contagie o que llegue el microorganismo a las vías respiratorias bajas. También si el paciente tiene anemia drepanocítica o anemia de células falciformes, el tabaquismo, ya lo habíamos mencionado, el alcoholismo, el mieloma múltiple y síndrome nefrótico. Bueno, y colonización más frecuente en meses de invierno. Obviamente es casi siempre en los meses de invierno cuando vienen los resfriados. Y también en hogares hacinados o por ejemplo, en dormitorios militares o en las cárceles donde hay hacinamiento, como observamos en esta fotografía, pues esto también va a favorecer la transmisión de este microorganismo. Va a favorecer eso. Bueno, la neumonía, y aquí está creo que la pregunta que me hicieron ahorita, se presenta multiplicación bacteriana en alvéolos pulmonares. Obviamente, pues esa es la neumonía, la inflamación del parenquima pulmonar de los alvéolos por los microorganismos. Entonces, ¿qué vamos a observar en el hemograma? Reacción de polimorfonucleares neutrófilos, 65% de neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos son los que nos defienden a nosotros, estos que están aquí, son los que nos defienden a nosotros, este otro neutrófilo, de las bacterias. Entonces va a haber 65% de neutrófilos y 24% en banda. Bandas son otro tipo son unos neutrófilos también inmaduros, que solamente pueden haber en sangre el 1 o 2%. Ellos se van a observar así. Entonces, esos son neutrófilos inmaduros, que no pueden pasar a sangre todavía, pero como nosotros tenemos, en ese caso, nuestro paciente tiene una infección bacteriana, entonces la médula ósea empieza a liberar células inmaduras con el fin de que ayuden a combatir la patología. Entonces vamos a observar 65% de neutrófilos maduros y vamos a observar 24% de callados o en banda, se llama así, neutrófilos inmaduros, que también la médula ósea los libera, no por error, sino por tratar de producir más, de contrarrestar la patología. Entonces los neutrófilos están aumentados. ¿Cuáles son los síntomas que se van a observar? Vamos a observar escalofrío, el paciente tiene escalofrío, fiebre 39 a 41 grados Celsius, lo que habíamos dicho al inicio, una fiebre alta. Fiebre alta. Algunas veces, no siempre, se va a observar que el paciente tiene una infección o presentó en la anamnesis una infección vírica reciente, previa. No, él le dio una gripita, un resfriado y no se cuidó y después se empeoró y ahora está aquí con fiebre altísima, no sé qué cosa. Entonces sabemos que la neumonía puede venir de una infección vírica
Entonces eso es muy importante en la anamnesis preguntárselo al paciente. ¿Usted ha tenido algún resfriado, tuvo tos antes, gripa, cualquier cosa? Todo eso hay que preguntárselo porque eso nos orienta a nosotros a un diagnóstico certero. También vamos a observar tos con esputo hemoptísico. Tos con esputo hemoptísico. O sea, vamos a observar expectoraciones, así como están aquí, teñidas con sangre. Eso es algo importante allí. Y vamos a observar dolor torácico. Cuando el paciente tose o estornuda, hay un dolor fuerte en el pecho. Entonces, todos esos son los síntomas de la neumonía. En la ocultación se evidencian sonidos respiratorios y bronquiales. Sonidos respiratorios y bronquiales. Vamos a observar empiema, bacteremia y en casos graves, obviamente casos muy graves, la endocarditis también. Y yo les había dicho que el empiema es la acumulación de pus dentro de una cavidad anatómica natural. Por ejemplo, en los pulmones vamos a observar que está el líquido, está el empiema, que es el que produce pues, los síntomas de la neumonía, la acumulación de pus en los pulmones. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, como estamos con un neumococo, ya sabemos que vamos a realizar una coloración de Gram de vía respiratoria, una muestra de esputo, le pedimos a nuestro paciente una expectoración y la teñimos con Gram. Y aquí vamos a observar los diplococos Gram positivos, así como lo observamos como abundante infiltrado de neutrófilos. Todos estos son neutrófilos, todo lo que observamos aquí, estos son glóbulos blancos, que están tratando de eliminar esos microorganismos. Y aquí están los diplococos que sobreviven a todo eso. Bueno, se realiza cultivo también. Muchas veces el médico pide una muestra, un cultivo de esputo de la expectoración o pide lavado bronquioalveolar o muestra con cepillo protegido, que es muy parecida. Aquí está el cepillo protegido y el lavado bronquioalveolar, que esto lo realiza el médico. Entonces, en el lavado bronquioalveolar vamos a considerar patógeno 10.000 unidades formadoras de colonia. O sea, si nos crecen 10.000 unidades formadoras de colonia, vamos a considerar que esto es patogénico. Y con el cepillo protegido, que la muestra es un poco más limpia, vamos a considerar patógeno 1.000 unidades formadoras de colonia. O sea, eso nos debe crecer. En el lavado bronquioalveolar nos deben crecer más de 10.000 o más unidades formadoras de colonia. Y si la muestra se tomó con cepillo protegido, pues se van a considerar más de 1.000 unidades formadoras de colonia como infeccioso. Recordemos que las vías respiratorias altas y bajas por el ingreso de aire constante y de impurezas que llegan a las vías respiratorias casi siempre van a estar contaminados con microorganismos. Entonces por eso es que se considera cierto número, se le da un rango amplio de un número bacteriano. Bueno, vamos a observar también en el diagnóstico la alfa-hemólisis. Esto es bien importante, esto lo habíamos hablado. Microorganismo es un diplococo Gram positivo. Ya se observó que hubo crecimiento en el cultivo. Es sensible a la octoquina y solubilidad a la bilis. Esta es una prueba bioquímica que se realiza también. La prueba de bilis. Entonces debe ser soluble en bilis. También se puede hacer los rayos X de tórax, las imágenes diagnósticas. Entonces este también es un dato interesante que el médico ordene también un rayo X de tórax para observar el infiltrado. Esto que estamos observando aquí. Este es el infiltrado de la acumulación de los microorganismos, derrame pleural, el empiema. Y esto otra vez, nuevamente el empiema. Ese empiema quiere salir en el parcial. Entonces se observa la acumulación de líquido en los pulmones que se evidencia con los rayos X de tórax. Aquí los podemos observar mejor. Este es un paciente normal para que ustedes puedan identificar cómo es un rayos X normal y un paciente con neumonía. Fíjense todo esto que se observa aquí, todos estos parchecitos que se observan aquí. Todo esto es el empiema. El empiema. La acumulación de pus en los pulmones. Bueno, ¿cómo se da el tratamiento y la prevención? Bueno, la prevención ya todos sabemos porque desde el inicio les dije que existió una vacuna. Es lo más importante, la prevención, colocarnos la vacuna. Y el tratamiento, las penicilinas, más del 30% de resistencias. O sea, ya las penicilinas han perdido bastante campo con este microorganismo.
se puede utilizar fluoroquinolonas o vancomicina con ceftriaxona o cefotaxime si el paciente es alérgico o presenta resistencias. Entonces fíjense que ya se está utilizando vancomicina con ceftriaxona. La vancomicina es uno de los antibióticos más poderosos que existe en este momento. Entonces, imagínense cuando ya empieza a presentar resistencia a la vancomicina, ¿qué más se va a poder utilizar? Entonces, obviamente ahorita ya están saliendo unos cefalosporinas de quinta generación y están trabajando en otros, pero todavía eso demora para que sean aprobados y todo eso. Entonces hay que siempre hablar con nuestro paciente cuando esté tomando los medicamentos de que siga el régimen terapéutico recomendado por su médico. No, eso de suspender el medicamento por un día, por 2 días, porque se va para una fiesta, alguna cosa. O sea, hay que aclararle, explicarle al paciente que ya nos estamos quedando sin arsenal de medicamentos para muchas patologías. Eso hay que explicarlo y educar a nuestros pacientes. Y empezar también por nosotros mismos. Muchas veces, y existe un dicho por ahí que a veces dice que el peor paciente es el médico. En este caso sería el peor paciente el profesional de la salud. Porque muchas veces nosotros conocemos esto, sabemos el terrible proceso que ocurre cuando suspendemos un tratamiento y a veces lo hacemos nosotros mismos. Entonces debemos empezar por nosotros mismos y educar a nuestro paciente. Bueno, miremos ahora otra bacteria que es la Klebsiella pneumoniae. Como les dije, es una bacteria. La Klebsiella es una bacteria, es una enterobacteria. Es un bacilo gram negativo, enterobacteria, o sea que se va a encontrar o habitualmente va a estar en el tracto gastrointestinal. Entonces es un bacilo gram negativo y es lactosa positivo. Esto quiere decir que fermenta lactosa, quiere decir que es lactosa positivo. Nosotros las enterobacterias acostumbramos a enfrentarlas, para identificarlas, a enfrentarlas a varios azúcares, a glucosa, sacarosa, lactosa, y muchas de ellas se caracterizan porque son lactosa positivo. Aquí está el indol, es negativo, la prueba de indol es esta, no produce indol, es citrato positivo, es rojo de metilo negativo. Estas son todas las pruebas que se le realizan. La prueba de urea positiva. Bueno, entonces estas son algunas de las pruebas bioquímicas que se utilizan para la Klebsiella. La Klebsiella tiene una característica importante. Aquí estamos viendo la Klebsiella pneumoniae. Bueno, entonces estas se caracterizan porque carecen del antígeno H. El antígeno H en las enterobacterias, que son bacilos gram negativos, es el flagelar. Esto es el antígeno H. El flagelo que tienen las bacterias que les permite movilidad. El flagelo que tienen ellas que les permite movilidad. Ese es el antígeno H. Entonces, al no tener el antígeno H, son bacterias que son inmóviles. O sea que así como nosotros las sembramos en este medio que se denomina medio zinc, no hay crecimiento para ningún otro lado, sino que uno mete el asa aquí y la saca. Y allí mismo se mantiene el microorganismo. No se mueve para ningún otro lado porque no tienen flagelo. Si este microorganismo fuera móvil, esto fuera de todos los colores, las bacterias se hubiesen ido para todos los lugares. Pero como es un microorganismo que es inmóvil, donde nosotros sembramos, ahí mismo se queda. Eso es algo bien interesante para conocerlo. Son capsulados. La cápsula es esto que observamos aquí alrededor como un halito blanco. Como un halo blanco, entonces esa es la cápsula. Recordemos que los microorganismos que son capsulados van a ser mucho más peligrosos. Van a ser más resistentes al tratamiento. Porque obviamente tienen una capa protectora después de su pared celular. O mejor dicho, primero está la cápsula y después viene la pared celular. Hay un estado que se denomina estado de portador orofaringio. Pacientes alcohólicos y que presentan alteraciones de las defensas pueden ser portadores de este microorganismo. Bueno, cuando el microorganismo llega a la orofaringe, llega por inhalación a los pulmones. Obviamente, si nosotros inspiramos, eso va a llegar a los pulmones porque va a llegar. O sea, no hay manera que se frene, a menos que los cilios tengamos una gran cantidad de cilios que logren atraparlo, pero si lograra llegar, como va a ocurrir la mayoría de las veces, la adherencia al tejido se da por las fimbrias. Recordemos también que los microorganismos, aprovechemos que tengo esta imagen aquí, tienen unas fimbrias que son como unos pelitos que tiene aquí alrededor, que le permiten a la bacteria unirse o adherirse al lugar donde ellas quieren estar. Entonces eso se da por la fimbria. Y el mayor determinante de la virulencia es el polisacárido de la cápsula.
Como ellas son capsuladas, tienen un determinante de virulencia que es el polisacárido que se encuentra en la envoltura externa de ellas, que es la cápsula. Y esto protege al microorganismo, la cápsula protege al microorganismo de la fagocitosis, inhibe el complemento y actúa como un autoantígeno. O sea, la cápsula lo va a proteger, es para el microorganismo. Incluso hay bacterias que son capsuladas, que si llegan a estar en un sitio donde no hay nutrientes, la cápsula, tras que la protege, también las puede alimentar porque tienen polisacáridos. Entonces pueden ingresar glucosa de esa cápsula o cualquier carbohidrato que esté presente ahí y para producir energía. Entonces le brinda protección extra al microorganismo. Bueno, miremos la epidemiología de la neumonía por Klebsiella. Esta es una bacteria que es ubicua, o sea, se encuentra en cualquier lugar, la podemos encontrar en agua, tierra, ocasionalmente también se encuentra en los alimentos. Recordemos que es una enterobacteria. Y las enterobacterias quiere decir bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal. Así que si hay un alimento que fue mal manipulado y se encuentra contaminado con materia fecal, posiblemente pueda tener una Klebsiella también. Entonces forma parte de la microbiota intestinal, de la flora bacteriana intestinal. Entonces, por ser una enterobacteria, va a ser predominante encontrarla en infecciones del tracto urinario. Va a producir infecciones urinarias también, infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones biliares e infecciones de heridas sobre todo. Entonces, fíjense que es un microorganismo bastante complejo, bastante complejo. Entonces, las personas que tienen grupos de riesgo, habíamos dicho los alcohólicos, drogadictos intravenosos, pacientes inmunodeprimidos, también los pacientes hospitalizados y porque produce infección de herida quirúrgica. También puede estar asociado a infecciones del sitio operatorio. Entonces fíjense que no es un microorganismo cualquiera. No es cualquier cosa tener una infección por Klebsiella. Puede ocasionar cualquiera de estas infecciones que estamos viendo aquí. Puede migrar de un lugar a otro y agravar a nuestro paciente. Entonces es un microorganismo de mucho cuidado. Bueno, las lesiones que se van a observar aquí en los pulmones son lesiones cavitarias. Cavitarias quiere decir que vamos a observar una cavidad. Fíjense aquí cómo se observa esto aquí. Esta parte, esta región del pulmón estuviese llena. Esto es una cavidad, una lesión cavitaria. Esto aquí está lleno de pus. Aquí está el empiema. Entonces, esas lesiones cavitarias que se observan también pueden estar presentes en el paciente con tuberculosis pulmonar. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis pulmonar. Vamos a observar sudoraciones nocturnas, fiebre de 39 a 41 grados Celsius. También se observa esto igualito en la tuberculosis pulmonar. Tos con esputo hemoptísico y dolor torácico, idéntico se observa en la tuberculosis pulmonar. En las ocultaciones se evidencian sonidos respiratorios y bronquiales. La bacteremia, hay infecciones, se puede observar infecciones intraabdominales por quirúrgicas o en pacientes con apendicectomía. Esto sobre todo en pacientes hospitalizados. Se puede observar bacteremia, infecciones intraabdominales y posquirúrgicas, sobre todo en la apendicectomía, porque obviamente el apéndice es una porción del intestino. Entonces, como este microorganismo habita en el intestino, puede ocasionar infección de herida quirúrgica después de una apendicectomía. Bueno, ¿cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico es fácil. Perdón, se me pasó. Vamos a mirar la coloración de Gram y vemos bacilos Gram negativos. Observamos bacilos Gram negativos capsulados. Esto es bien interesante. Vamos a observar el mismo criterio del cultivo o de la muestra que se tome. La muestra de lavado broncoalveolar vamos a considerar mayor de 10.000 unidades formadoras de colonia y de cepillo protegido 1.000 unidades formadoras de colonia. Aquí le vamos a hacer otra prueba. Por ser un Gram negativo se le puede hacer la prueba de oxidasa, que son oxidasa negativos. O sea que lo vamos a observar así. Si le hacemos la oxidasa, es negativa la oxidasa. Esta es una oxidasa positiva que se observa con borde rojo. Entonces ellos son oxidasa negativos. El rayo X de tórax nos va a mostrar el infiltrado cavitario pulmonar que vimos ahorita. Este es típico. Estas son las colonias. Las colonias que muestra este microorganismo son colonias rosadas que se caracterizan porque son cremosas. Parecen como una crema. ¿Sí? Y esta Klebsiella, cuando ella crece en el agar, produce un aroma
un aroma en el agar, en cualquier agar que ella crezca, agar sangre, nutritivo, en cualquier agar produce un aroma que algunos textos lo describen como olor a jabón, olor a flores. Aquí lo observamos un poquitico más grande las colonias y el infiltrado cavitario en la región pulmonar. Bueno, ¿cómo se da el tratamiento y la prevención? Bueno, no existe vacuna ni sueros hiperinmunes. Se usa el lavado de manos, las medidas de protección primarias hospitalarias, intrahospitalarias. Si nosotros pues vamos a tener contacto con un paciente que se sospeche cualquiera de estas patologías, pues lo mejor es utilizar la mascarilla, lo mismo que estamos utilizando en estos momentos con lo del coronavirus. Utilizar nuestra mascarilla y en lo posible un tapabocas tipo N95 para evitar que ingresen los microorganismos y poder contagiar. Bueno, entonces las penicilinas de amplio espectro, piperaciclina, ticarciclina y también aminoglucósido y quinolona. Lo mismo, nuevas generaciones de cefalosporinas son los tratamientos adecuados. Él produce BLES. ¿Qué es BLES? Beta-lactamasa de espectro extendido por plásmidos transferibles. O sea, que a los beta-lactámicos en algunos casos va a producir resistencia a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, recordemos que son penicilinas, cefalosporinas. Entonces va a producir resistencia a las cefalosporinas de tercera generación astronal y algunas veces a los aminoglucósidos. Entonces, si se va a utilizar beta-lactámicos que tenga inhibidor de beta-lactamasa y carbapenémicos. Y ya sabemos que no existe vacuna y se deben utilizar las medidas de protección normales que se utilizan para todos los microorganismos, para cualquier microorganismo. Bueno, miremos ahora los agentes de las neumonías atípicas. Agentes de las neumonías atípicas. Tenemos el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae es una bacteria. Entonces son los microorganismos que existen en la naturaleza más pequeños que son de vida libre. Este es un microorganismo atípico, también atípico. ¿Por qué es atípico este microorganismo? Porque él no tiene pared celular. Así que si nosotros a nuestro paciente le vamos a administrar penicilinas o cefalosporinas, pues no le vamos a hacer nada. No le va a hacer nada porque él no tiene pared. Y recordemos que estos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Como estos microorganismos no tienen pared, no hacemos nada. Solo no le podemos aplicar beta-lactámicos a este micoplasma. Entonces, como no tienen pared, tampoco se van a teñir con Gram. O sea que la coloración de Gram, si nosotros tenemos un paciente que sospechamos de una neumonía y le mandamos a teñir con Gram, la coloración va a salir negativa, no va a haber crecimiento de bacterias, no hay bacterias. Y entonces el médico se puede confundir en el diagnóstico y pensar que es viral, porque la coloración de Gram es negativa. Pero recordemos que el micoplasma también es un causante de neumonía atípica. Entonces la membrana externa tiene 3 capas de colesterol en su estructura, se han definido 16 especies, la mayoría son comensales. El cultivo por completo, o sea, el cultivo para realizar este microorganismo demora mucho. O sea, por eso el cultivo casi nunca va a estar disponible en un laboratorio, porque demora hasta 3 semanas para dar un resultado. Entonces hay que mirar de qué manera nosotros podemos hacer que esto sea un poco más rápido, acelerar el proceso, que es lo que nosotros necesitamos, darle rápido nuestro tratamiento al paciente. Entonces se transmite por aerosoles de partículas que pueden atravesar poros hasta de 0.45 nanómetros. Recordemos que los poros de 0.45 nanómetros se utilizan para atrapar bacterias, pero como esta bacteria es tan pequeña, puede atravesar estos poros de 0.45 nanómetros. Entonces son muy pequeñas. Para hablar algo de la historia de este microorganismo, en sus inicios se creía que era un virus, que el micoplasma era un virus, porque podía atravesar los poros que se utilizaban para atrapar bacterias, pero después por las técnicas de ADN y todo eso pues identificaron que en realidad es una bacteria, pero una bacteria atípica. Entonces contiene adhesinas que facilitan la colonización de los cilios del epitelio respiratorio, produce tos prolongada, produce peróxido de hidrógeno bacteriano que es tóxico. H2O quiere decir peróxido de hidrógeno bacteriano, que es bastante tóxico. La epidemiología de esta neumonía típica primaria o neumonía migratoria son el 15 a 20% de las neumonías extrahospitalarias. Es frecuente todo el año. Fíjense que las anteriores eran mucho más frecuentes en los meses fríos.
Esta se puede dar en cualquier mes del año, se transmite de persona a persona por contacto de aerosoles y secreciones respiratorias. Los grupos de mayor riesgo son pacientes entre 5 y 20 años, también pacientes escolares y adultos jóvenes. También se pueden presentar brotes en adultos, en militares o establecimientos hacinados, como hemos hablado todo el tiempo. Sabemos que las características de estos establecimientos es que grandes cantidades de personas y que todas se encuentran casi en un mismo lugar, como observamos aquí. Los grupos familiares con casos seriados con periodicidad de 2 a 3 semanas. Y así vamos a observar nosotros el rayo X de tórax con los infiltrados en los pulmones. Infiltrados en los pulmones. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a observar fiebre, dolor de cabeza, que tiene un desarrollo progresivo. Hay tos seca. Esto es importante. Recordemos que la neumonía típica, la tos es productiva. Esta es una tos seca. Hay palidez cutánea, eritema faríngeo leve, adenopatía cervical, pero esta es mínima. Únicamente esta la vamos a observar a la palpación, palpando a nuestro paciente, sin el sudado y esputo no purulento. Ya esto pues lo habíamos dicho. Entonces, 4 características de la neumonía típica que vamos a observar: tos no productiva, variabilidad radiográfica, rayos X de tórax, infiltrados parqueados y difusos, ausencia de bacterias en el frotis, lo que les dije al inicio. En el frotis, cuando el bacteriólogo nos entrega el frotis negativo, no hay crecimiento bacteriano, no hay bacterias. Entonces, si el médico es muy apresurado a esto y no realiza otras pruebas, enseguida pues va a mandar analgésicos únicamente, porque va a decir que es viral. Pero en este caso hay que descartar también a este tipo de microorganismos. Y falta de respuesta a los betalactámicos. Cuando se le administra betalactámico, entonces obviamente no va a haber respuesta. Se le administra penicilina, obviamente no va a tener ninguna respuesta porque el microorganismo no tiene pared celular y la penicilina afecta o daña la pared celular, la síntesis de la pared. Entonces, complicaciones que se presentan son poco frecuentes en los adultos. Dificultad respiratoria, también se puede observar pericarditis, miocarditis, anemia hemolítica por producción de autoanticuerpos. Son poco frecuentes. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico vamos a realizar una coloración de Gram, que es negativa, y adicionalmente vamos a observar escasos polimorfonucleares neutrófilos. Los neutrófilos van a estar escasos en este microorganismo. Entonces esto distingue de la neumonía típica. El cultivo es inútil, ya les dije, porque es difícil, es complejo. No todos los laboratorios cuentan con los medios de cultivo para este microorganismo y además va a durar 3 semanas. Posiblemente cuando salga el resultado ya el paciente se ha recuperado. Ya el paciente se ha recuperado de la patología. Entonces también podemos hacer el recuento leucocitario y diferencial, que va a estar normal. O sea, nosotros vamos a observar que en el hemograma se va a encontrar normal. Fíjense, aunque es una infección bacteriana, el hemograma está normal. No vamos a observar aumento de casi ninguno de los leucocitos. Entonces esto no es típico en una infección y por eso el nombre de neumonía atípica. Entonces, el estudio de anticuerpos de tipo IgE aumenta el cuádruple, 4 veces. Entonces, aquí está una prueba rápida de micoplasma. Entonces, donde están las 2 rayitas, quiere decir que está positivo. Esto es una prueba rápida, una prueba que se denomina inmunocromatografía. En 15 minutos nos da un resultado certero de si nuestro paciente tiene esto o no. Entonces, esto es una ayuda diagnóstica grandísima. En rayo X de tórax vamos a observar infiltrados parqueados bilaterales. Esto es bien interesante. Aquí observamos uno y aquí está el otro. Este es el hemograma normal, valores normales completamente. Y aquí observamos los parqueados. Todo esto. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante en el micoplasma. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? Entonces, no contamos con vacunas, prevención no hay. El tratamiento se debe dar por 14 o 21 días. Se recomienda 21 días, un tratamiento largo por el tipo de microorganismo. Y los antibióticos, que hasta el momento son los que le pegan a este microorganismo, tenemos la eritromicina y la doxiciclina. Eritromicina y doxiciclina. También le podemos dar la claritromicina, acitromicina, que también hace parte del mismo grupo, así como la fluoroquinolona. Pero
el más importante y que se utiliza en nuestro medio es doxiciclina y eritromicina. Doxiciclina y eritromicina.